Seguimos conversando con Andrés Weitelmann. A ver, antes de la pausa tú decías algo muy fuerte. Hay autoridades, hay parlamentarios, hagámoslo transversal, que su futuro se mide en la próxima elección, en el próximo evento público. ¿Ese es parte del problema? Bueno, sin ninguna duda. ¿O es el problema? No, es parte del problema, pero es, digamos, no es la versión barata de decir simplemente la gente habla para la platea, digamos, cosa que muchas veces ocurre. El problema es que hoy en día, hace 10 años atrás, nadie sabía qué hacer con la delincuencia. Hace 10 años atrás no había información técnica y todo lo que... No había discusión académica, no había... Pero tampoco habían hallazgos. Los hallazgos empezaron cuando experiencias en otras partes del mundo empezaron, de hecho, a resultar. Toda la década de los 80, y fue más bien de los 70 y de los 80, fue más bien dominada por la cultura por una cultura pesimista de nada funciona. Y en consecuencia, el debate era, digamos, entre los halcones, la derecha, duros, mano dura, digamos, y más cárceles, versus la gente que creía que los delincuentes eran víctimas de la sociedad y que había que solucionar la pobreza y el hambre en el mundo. Ambas cosas son, no quiero decir falsas, ambas cosas son escolares. Son caricaturescas, ¿no? Son escolares frente a la enorme cantidad de información empírica, dura, estadística, económica, que ha producido países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, en términos de qué funciona operativamente. Y hoy en día, la verdad, este es un tema que exige profesionalización. Entonces, ¿cuál es el problema en la política? El problema en la política es que no parece, por lo menos nuestras estructuras, no parece que estén, digamos, enfrentan el dilema de o tener que profesionalizarse, cosa que tiene costos de entrada, hay que saber, o hay que contratar asesores. Pero yo habría jurado que eran todos profesionales. O hay que contratar asesores, ¿verdad? Hay que formar un sistema de asesoría técnica en serio, pero además hay que resistir a la tentación del discurso cortoplacista que me rinde frutos mañana. Pues si tú te fijas, la inmensa mayoría de los escándalos sobre la puerta giratoria se producen sobre decisiones que se toman al día siguiente de la detención, en la audiencia de control de la detención, donde está toda la tele y la prensa. Y se presenta ese caso al país como un fracaso, porque el sujeto salió libre, no quedó en prisión preventiva, que sí. Se lo presenta como un fracaso. Cuando 2 meses después, en plazos nunca antes vistos en Chile, ni en nuestros países vecinos, 2 meses después resulta que el Ministerio Público le cae encima a toda la banda por todos los delitos y obtiene condenas sustanciales, y antes de hacer eso, el día anterior llama a los medios y al mundo político y les dice: mañana es la decisión de verdad, mañana es la decisión en serio, mañana es una decisión que hace de este sistema un éxito muy potente. Ahí no va nadie, esa sala está vacía. Entonces sí, yo creo que este es un sistema, esta es un área de las políticas públicas que no está profesionalizada, que tolera afirmaciones que en otros mundos profesionales serían un hazmerreír, digamos. O sea, la idea de decir, en Chile se comete un robo cada 3 minutos. Cualquier estudiante de primer año de ingeniería pues, le tomaría 2 segundos saber que eso depende de la población del país. No, por cierto. No de la cantidad de delitos. Bien. Cuando se habla de la puerta giratoria, y esto es en ambos lados, o sea, no quiero... Cuando se habla de la puerta giratoria, y uno ve que durante años no han sido capaces de identificar las 12 franjas de impunidad de las que hay que hacerse cargo, que es lo único que realmente permite hacerse cargo del problema. Entonces, bueno, todos están preocupados de la decisión del día siguiente, que realmente no es un problema. La declaración de ilegalidad de las detenciones no es realmente un problema y no está ahí. Pero 46.000 personas son condenadas todos los años a nada por problemas institucionales, de gendarmería, de legislación, de los jueces, de lo que ustedes quieran. Ahora, hay penas alternativas, pero lo que ocurre es que no hay quien las controle, ¿a eso es lo que tú te refieres? No hay quien las controle, hay prácticas judiciales que son absurdas. Este es el otro lado, ¿verdad? O sea, no quiero... Este es el otro lado. En el otro lado hay un sector y yo diría particularmente algunos pocos jueces, y creo que son pocos, que le presentan al país como si fueran garantías, como si fueran la mejor expresión de la democracia, decisiones que son simplemente malas decisiones judiciales. Por ejemplo,
una de las penas alternativas es la reclusión nocturna. O sea, el sujeto tiene que cumplir durmiendo en la cárcel. Y la idea de esa salida es, digamos, sujetos con bajo compromiso delictual, claro, que tienen trabajos y no queremos que lo pierdan, pero queremos... Que se disocien, digo. Claro, pero queremos decir, queremos que vayan a dormir a la cárcel y decir, esto es lo que espera, digamos, si insiste en la carrera delictual. Y resulta que tenemos decisiones, y hoy en día muchas decisiones, de jueces que resulta que el sujeto no se presenta a cumplir nunca jamás. Ese tipo de condenas en general son cortas, de manera que para cuando el sistema logra detectar el incumplimiento han transcurrido ya los 60 días y los jueces, creyendo que esto tiene algo que ver con garantía, resulta que como pasó el tiempo de la condena y no se les revocó el beneficio, le dan la pena por cumplida. Cuando uno escucha eso de un juez y el juez dice, bueno, es por las garantías, uno dice, no, esto no es por las garantías, esto es falta de inteligencia, es falta de sentido común. Francamente, es falta de formación jurídica. Nos queda 1 minuto y medio, pero también hay otro lado. Hay fiscales acusados de participar o de ser influenciados por las bandas de la droga. Hay fiscales destituidos por no haber cumplido con su deber. Y no es esa una buena cosa. No, nadie podría decirlo. Yo podría decirlo. O sea, digamos, ¿qué creían? Estamos lidiando con el delito, estamos lidiando con las peores formas de conducta de nuestra sociedad. Eso es por definición el derecho penal. Personas que matan, personas que violan, personas que le venden droga a los niños en los colegios. Y en ese contexto le pedimos a funcionarios públicos que se hagan cargo de combatir esto, digamos. Y realmente alguien espera que eso no produzca tremendos incentivos estructurales o por lo menos un escenario de incentivos muy complicado por razones estructurales para, digamos, la corrupción, los abusos, ¿verdad? Esto tiene kilos de literatura, kilos de estudios escritos en Estados Unidos, en Inglaterra, en esos países a los que uno mira. La cuestión es cómo reacciona el sistema. La cuestión no es si tenemos un caso por aquí en que está en duda porque yo no tengo ningún detalle sobre el caso concreto y quiero... Bueno, ese fiscal volvió hoy día a trabajar. No quiero hablar del caso concreto, no es para mí hablar del caso concreto. Yo no sé qué pasó ahí. Lo único que, digamos, que quiero decir es que si uno de nosotros fuera un narco, tarde o temprano se nos ocurriría que es una buena idea empezar a vincular a los fiscales con la actividad, sobre todo el fiscal que me está persiguiendo. Entonces, lo que quiero decir, yo no quiero excomulgar a nadie, la corrupción, lo que hemos visto en la reforma latinoamericana es que la corrupción es un camino de no retorno y hay que atacarla de raíz. Pero el problema no es si tenemos algunos casos de corrupción, los tenemos, los vamos a tener. Para lo que hay que estar preparados es para cómo reaccionamos frente a eso. Y hasta ahora, ¿verdad? O sea, a un fiscal se le pasa un plazo de acusación, digamos, y 14 personas quedan libres que no deberían haber quedado libres, y esa persona sale de la institución. Esa es la reacción, ¿o no? Y ojo, que eso es mucho más que lo que tenemos del mundo político. En el mundo político hemos visto cosas mucho más graves, o tan graves como esta, por lo menos con mucha mayor frecuencia, y francamente vemos mucha menos gente saliendo de sus cargos. Andrés Weitelman, muchas gracias por haber estado esta noche conversando con nosotros. Muchísimas gracias a usted. ¿Será el próximo año? Nos repetiremos el plato. Bueno, así como vamos como a razón de 2 por año, así que... Muchas gracias, Andrés Weitelman. Luego una pausa, vamos a hablar de España, vamos a hablar del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Y antes les quiero recordar que con el Fondo Mutuo BBVA garantizado Panda 2, usted puede invertir en una de las economías más pujantes del mundo. Puede hacerlo en Chile. Ya volvemos.